A todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos acompañan a través del Facebook Live de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Bienvenidos a este conversatorio sobre crisis del liberalismo y COVID-19, organizado por el Semillero de Economía Política Internacional de la Facultad, como parte de la programación de Tu Mundo Sin Filtros, que es un programa que venimos realizando en la facultad desde el mes de junio del año pasado para presentar temas de coyuntura relacionados con la ciencia política y las relaciones internacionales. En el día de hoy contamos con la presencia de Ana Sojo. Ella es consultora internacional, actualmente viviendo en Chile, con una amplia experiencia de trabajo con la Comisión Económica para América Latina y quien ha hecho varias reflexiones sobre el tema que hoy nos concierne. Nos acompaña también Alejandro Ángel, quien es estudiante postdoctoral, bueno, investigador más bien, investigador postdoctoral en la Universidad de Santa Catarina. Actualmente nos acompaña desde Florianópolis, en Brasil. El profesor Gabriel Jiménez, quien es profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y quien trabaja también en el Semillero de Economía Política Internacional. Y mi nombre es Germán Prieto, yo soy también profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y soy el coordinador del Semillero de Economía Política Internacional. Esta idea de este conversatorio surgió en principio pues con el profesor Alejandro Ángel. Estamos interesados pues en realizar una reflexión sobre los cuestionamientos del liberalismo que se generan o que se han generado a partir de la pandemia del COVID-19, donde estos cuestionamientos pueden abarcar desde el plano doméstico, el plano social al interior de un país, hasta lo que son pues, las políticas económicas de los países, las relaciones económicas y políticas entre los países. En esa medida, entonces, convocamos al profesor Gabriel, quien se interesó mucho en el tema, y gracias a él pudimos contactar a Ana Sojo, quien es, pues, diría yo, como no, nuestra experta del panel del día de hoy. Y con este panel lo que vamos a ver es que pues hay distintas maneras de aproximarse a ese análisis de esa posible crisis del liberalismo que se pueda estar presentando en estos momentos. Entonces, la dinámica del conversatorio va a ser la siguiente. Cada persona va a hacer una presentación de unos 10 minutos sobre la reflexión que ha preparado con relación a la crisis del liberalismo. Vamos a comenzar con el profesor Gabriel, debido a que él tiene que retirarse a las 6 de la tarde porque le pusieron un compromiso de una clase en un curso de extensión que estamos dando en la Javeriana. Entonces, pues se nos cruzaron ahí las cosas en la virtualidad. Posteriormente vamos a escuchar a Ana Sojo. Posteriormente vamos a escuchar a Alejandro Ángel. Y finalmente yo les voy a compartir también una reflexión que he preparado para el día de hoy. Después de estas 4 intervenciones, vamos a abrir el espacio para que conversemos un poco entre nosotros, pero también a partir de ese momento vamos a ir recibiendo sus preguntas y comentarios a través del chat de Facebook Live. Entonces, pues la idea es que sea un conversatorio entre todos los asistentes, ¿no? Entonces, por favor, espero que estén muy participativos y participativas en el chat. Tenemos una persona que nos va a estar ayudando a mirar los comentarios y las preguntas, que es María Carolina Giraldo, que es la asistente de coordinación del semillero, y yo también voy a estar pues un poco pendiente de lo que va pasando allí para ir avivando el debate. Vamos a conversar hasta las 7 de la noche, entonces esperamos que sea una conversación muy fructífera.
Entonces, le doy la palabra al profesor Gabriel Jiménez para que comience. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias por la invitación y pues quiero invitar a los estudiantes de nuestra facultad que estén interesados en participar en el semillero de Economía Política Internacional, pues a que nos contacten, porque pues siempre estamos abiertos a recibir nuevos intereses, nuevos, pues digamos, trabajos. Eh, entonces, pues esta es una invitación para todos los estudiantes y pues quiero saludar a todos los panelistas. Alejandro, muy buenas tardes. Ana, quiero decirle que yo no la conocía, pero pues estamos leyendo parte de sus trabajos, el publicado por la Fundación Carolina con mis estudiantes. Ha sido un trabajo que nos gustó mucho, entonces pues digamos que siento que la conozco y también siento que nosotros académicos latinoamericanos tenemos una obligación de leernos entre nosotros y quiero hacerle ese reconocimiento pues para que se vea que sí nos leemos entre nosotros, que es un mito eso de que los académicos solo leemos digamos, trabajos, pues no, digamos, no lo voy a usar en el argumento, excepto por un par de puntadas que yo supongo que usted va a ampliar mucho. Y pues quiero decir, digamos, que en principio, bueno, también quiero agradecer a la facultad, a Todo Mundo Sin Filtros, y pues ya comenzando con la charla, pues quiero decir que a mí el título tan abierto del conversatorio, de este webinar o charla, pues me puso en problemas, ¿no? O sea, yo en principio creía que la crisis del liberalismo se había producido justamente antes de la pandemia y eso lo veíamos, digamos, en el estallido social chileno y antes creo que el COVID ha puesto en jaque un poco y bueno, digamos, los confinamientos en particular que han supuesto COVID han impedido las movilizaciones sociales y por contraste el neoliberalismo. A mí me recordó mucho esto de la crisis del liberalismo, el trabajo de Susan Strange, de el retiro del Estado, ¿no? The Retreat of the State. Porque pues ese trabajo fue muy cuestionado y más bien lo que vimos en ese Estado, digamos, neoliberal, no fue propiamente un retiro, sino una metamorfosis. Y creo entonces que estamos así, o sea, yo quiero hacer un llamado a que reflexionemos de Latinoamérica, digamos, con preocupación en torno a lo que está pasando, por ejemplo, con la distribución, con la simetría, digamos, que se produce en relación con la posesión de vacunas. Pues lo de Canadá me parece impresionante. Pues digamos, Canadá es un país como doble filo. A veces me cuesta entenderlo porque pues a la vez que, por ejemplo, es un país muy liberal que promueve la extracción de recursos. En Colombia, por ejemplo, es un país que aparentemente es benevolente en el sistema internacional, un poco participativo. Y sin embargo, pues compró 338 millones de dosis. Estamos hablando de 5 veces su población. Entonces, esto es una carrera ya de las vacunas. Y pues yo diría, si esto, digamos, o sea, me cuesta, digamos, entender que esto sea una crisis del liberalismo o el neoliberalismo, y más bien me parece que es, digamos, el liberalismo llevado a otro ámbito, ¿no? Otros datos, pues Estados Unidos 2 veces su población, Brasil 55% de su población, mientras que pues Colombia ha comprado 50.000 vacunas, pues lo cual pues es muy triste para nosotros ciudadanos colombianos. Entonces creo que el COVID ha supuesto una transformación digamos, una puesta en escena de ese liberalismo en un nuevo escenario al cual no había llegado. Y eso ha puesto, y aquí quiero enlazar con el trabajo de la profesora Sojo, que me parece muy respetable. Ella presenta cifras muy precisas en torno de los sistemas de salud latinoamericanos para mostrar que la respuesta, digamos, no se compadece de, la respuesta que han dado los países no se compadece de la preparación que tenían. Incluso uno hubiera esperado, por ejemplo, mucho más de Brasil, que era, si no la estoy citando mal, profesora Sojo, espero que me corrija, el que tenía, digamos, el sistema, digamos, más preparado para dar respuesta. Entonces, pues, lo que vemos es que justamente una causa de la poca preparación o la poca respuesta que han podido dar nuestros sistemas de salud latinoamericanos, y pues quiero, digamos, hacer énfasis en Latinoamérica, pues
como antecedente ese liberalismo, no su crisis. Es decir, esto ha sido causado más bien por el liberalismo y uno, pues voy a decirlo de una manera que suena provocadora, ojalá, ojalá digamos, estoy pensando en voz alta, yo creo que esto no es una crisis, sino, sino pues estamos pensando con el deseo, o sea, estamos pensando que ojalá, digamos, esto cambiara, y uno lee a académicos como Daniel Drezner, que después ha escrito tres papers, sobre todo uno muy interesante sobre la crisis propiciada por el COVID y el orden liberal, y dice que la canción va a permanecer la misma, ¿no? The songs remains the same. Pues después, el orden liberal no va a cambiar porque estudiando las pandemias lo que vemos es, sí, algunos, digamos, unas crisis como por ejemplo, bueno, eh, la peste bubónica pues supuso cambios en el orden, la gripe española también, pero otras, digamos, pandemias lo que han hecho es que han causado, digamos, que los estados se ajusten, como que casen, digamos, y hagan lo suyo. Y en este caso, yo, pues, digamos, me siento, no sé si voy a decir esto muy bien, pero siento, o sea, siento que si uno tendría que escoger entre los distintos tipos de liberalismo, a mí me gustaría ver un liberalismo intervencionista después de esta crisis. Después de esta crisis. Eso sería lo que uno esperaría del liberalismo. No más neoliberalismo, sino un liberalismo fuertemente participativo, digamos, que se tome en serio eh, eh, pues la actual crisis, tanto económica como, como sanitaria, social, pues haga el gasto, ¿no? O sea, esto es como una gran depresión, digamos, en términos económicos, lo que ha supuesto para el mundo. Pues al menos para los países latinoamericanos se calculan promedios de 8% en 2020 de crecimiento. Entonces, esto debería ser un escándalo pues lo triste, digamos, es, claro, o sea, ahí hay un doble juego, ¿no? Lo que uno ve es que el Estado no responde de la manera en que uno esperaría. Pero eso entonces, esa poca respuesta, y les pregunto a ustedes, ¿supondría entonces que el liberalismo está en crisis? O es digamos, es el Estado neoliberal que no puede responder? Porque habría que ver los distintos tipos de liberalismo, ¿no? Entonces uno ve, por ejemplo, desde el punto de vista institucionalista y lo de la OMS ha sido, pues, por un lado loable, pero por otro lado cuestionable. Y de hecho el mismo Trump pues, usó esto como excusa para desfinanciar el organismo, lo cual a mí pues, me parece, digamos, pues un tiro en el pie para el orden liberal y para los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué funciona, digamos? ¿Qué creo yo que funciona? A mí me ha gustado el funcionamiento del COVID, a pesar de todos los cuestionamientos que ha tenido. Yo creo que la profesora Sojo de pronto tiene diferencias al respecto. Me ha gustado, digamos, la coordinación de la OPS y creo que las vacunas que nos están llegando, un buen porcentaje de estas pues provienen de ese, no sé si llamarlo, digamos, pool de vacunas, ¿no? No sé cuál sea el nombre, no creo que sea propiamente un mecanismo multilateral, pero sí, digamos, está ahí plurilateral. Y pues ya para finalizar, entonces, me gustaría decir, pues de apostarle a uno, a un liberalismo, pensando con el deseo, uno sí diría esto tendría que suponer una transformación profunda, pero mi apuesta sería, como yo no creo que vaya a haber una transformación del orden, lo que yo creería que los estados más sensatos, razonables tienen que hacer es una fuerte intervención estatal tipo, digamos un New Deal recargado, o sea, como de lo que hablaban justamente antes de la pandemia y en el contexto justo ante la pandemia, ¿no? Como un New Deal. Eh, a mí eso me parece interesantísimo y me parece, digamos, que pues yo no creo mucho en el realismo, que esté de vuelta el liberalismo enraizado, pero otras opciones distintas al liberalismo, pues las podemos pensar y creo que, digamos, pareciera haber al menos en Latinoamérica, un retorno otra vez de gobiernos no nos voy a llamar rosa ni progresistas, pero sí, digamos, más a la izquierda. Y, y para finalizar, no creo que la respuesta al COVID haya sido mejor desde los gobiernos de la izquierda a la derecha. De hecho, la apuesta de Cuba es una cosa
que supone, digamos, tener, o sea, yo quiero decirlo, digamos, pensando en voz alta, es digamos, bastante arriesgada, bastante fuerte y es, digamos, desarrollar una vacuna aparte para no jugarle el juego a las grandes farmacéuticas. Eh, Compraron pues, la vacuna rusa, que se supone es de alta efectividad, otros entonces las vacunas, digamos, más de las farmacéuticas típicamente latinoamericanas. Y quiero cerrar con esto, y es, yo digamos, a mí me hubiera gustado que en el marco de la OMS, en la discusión acerca de los derechos a las patentes, en efecto, el liberalismo hubiera sido derrotado. Y lo que vemos es lo contrario. Y yo pienso eso más con dolor, digamos. O sea, no entiendo por qué en medio de tantas asimetrías, en una crisis, pues todavía no se pueden suspender temporalmente esos derechos. Entonces, esto es dolorosísimo para las economías pues, menos industrializadas, con menos ingresos, que son las grandes perdedoras otra vez en el mismo sistema. Y por más que nombren una directora de la OMS nigeriana, pues uno tiene que indignarse con eso. Entonces a mí esto, digamos, este tema me produce muchísima indignación y sí me gustaría pensar más con el deseo, decir, ojalá el liberalismo esto lo pusiera en jaque, pero lo que veo es una transformación y quiero insistir en eso, que incluso está ahondando en las asimetrías, pero en otro sistema que es el sanitario. Entonces, pues eso me gustaría decir. Yo los puedo acompañar, digamos, unos minutos más y les pido disculpas por tener que retirarme. Me gustaría escucharlos. Igual el programa pues va a quedar grabado, pero digamos los acompaño de corazón y profesora Sojo, pues le presento mis respetos por su trabajo acerca de Latinoamérica. Gabriel, muchas gracias. En efecto, pues va a poder escuchar las demás intervenciones y la conversación después por YouTube, pero en todo caso, pues imagino que después tendremos tiempo para intercambiar más opiniones al respecto. Entonces, muchas gracias por su intervención, por acompañarnos, por su gestión también para poder contar con la profesora Ana, y le doy la palabra entonces a la profesora Ana Sojo. Buenas tardes, un gran gusto. Muchas gracias, Gabriel, Germán, por haberme contactado y por posibilitar este diálogo tan interesante en este formato, digamos, participativo que están desarrollando ustedes. La exposición que voy a hacer, digamos que en relación con el título del evento. Quiero corroborar que se ve bien. Sí, Ana, se ve bien. Ok, un instante. Va. Un instante. No puedo abrir el... Ahí se ve bien si voy de uno en uno. Sí, ahí ya la estamos viendo perfecto. Bueno, perfecto. Lo que voy a el planteamiento que voy a desarrollar es indirecto, es haciendo como un contrapunto entre lo que sería mercado y Estado, digamos, en esta nueva época, era epidemiológica, en la que hemos ingresado al haberse desatado la primera pandemia global en la historia de la humanidad. Primera pandemia global por la celeridad y por el número de países que abarca esta pandemia. Es verdaderamente, lamentablemente, así, que es la primera pandemia. Y eso, digamos, pone entonces sobre el tapete una nueva realidad que hace necesario redefinir y encontrar un engarce distinto en varios aspectos entre el mercado
y el Estado en un mundo en riesgo. Entonces voy a hacer una serie de reflexiones en ese sentido. Señalar primero muy rápidamente que el hecho de que a muchas personas nos tomarse por sorpresa la pandemia, está bien, es lógico, el ciudadano de pie no tiene por qué estar al tanto de esto, pero lo lamentable es que era un riesgo anunciado y de una manera muy taxativa. Hay un informe que se llama Our World at Risk del 2019, excelente, de una iniciativa Banco Mundial, OMS, en que nos dice ya, nos alerta sobre las consecuencias devastadoras de las epidemias o pandemias de alcance regional o mundial y el efecto devastador no solo en términos de pérdida de vidas humanas, sino de desestabilización económica y caos social. Eso estaba muy claro sobre la mesa. La posibilidad de que emergiera un patógeno respiratorio de alto impacto, le hace casi una descripción del COVID, estaba también puesto sobre la mesa. La magnitud de esta amenaza, entonces hace necesario crear una nueva gobernanza ante estas amenazas y riesgos globales. Y esto es porque las amenazas se dan en un escenario de riesgos complejos y cambiantes que tienen un impacto potencial en muchos sistemas que están interconectados. La salud, el sustento de las personas, los sistemas sociales, políticos, económicos, financieros. Y entonces se hace indispensable forjar resiliencia, reducir riesgos, y ello implica un informe abarcativo, es decir, que considera esa naturaleza compleja y crecientemente interconectada de los riesgos globales con efectos en cascada. Esto de la perspectiva de los riesgos en cascada es muy importante porque dentro de ese sistema complejo en que se interactúa, un pequeño evento en algún lugar casi escondido del sistema puede tener efectos sistémicos devastadores, como es el caso del COVID. Es muy interesante para eso pensar en la investigación que aún está llevando a cabo la OMS respecto del origen certero en términos epidemiológicos del COVID, descartado aquello de que fuera un escape de laboratorio, pero sin embargo hay que profundizar en lo que es el origen en términos epidemiológicos. Y muy interesante en eso de que no nos tome por sorpresa esto, es cuando se acudió en la OMS a abrir, a raíz de experiencias muy preocupantes, el SARS, el ébola y otras muchas más de la última década, el denominar a ese patógeno desconocido con esas capacidades de devastación, la enfermedad X, es decir, una enfermedad a la que no le podemos nombre, y como nos dice el experto en estos temas, Peter Daszak, alerta sobre la enfermedad Y o Z de no actuar adecuadamente ante estos riesgos. Y entonces, como nos decía el fenecido inspirador Ulrich Beck, ante los riesgos globales, y esto de alguna manera nos lo subrayaba Gabriel, el Estado Nacional ya no es un marco de referencia que pueda abarcar las respuestas políticas pertinentes, ¿verdad? Es decir, tal es la situación de amenazas y riesgos que ellos no pueden ser encarados simplemente desde el Estado Nacional. Es necesario construir un nuevo espacio de poder que implica una nueva negociación de lo nacional y de lo internacional, que replantee la concepción tradicional de las fronteras de los estados nacionales, el papel de la economía mundial y del Estado,
de las organizaciones supranacionales y de los gobiernos y sociedades nacionales. Y en el marco de las pandemias, pues va a ser vital, y eso lo estamos viendo muy claramente con las desigualdades que ha hecho reverberar, que ha intensificado la pandemia del COVID, se necesita, es vital, una protección social de carácter solidario, universal y redistributiva. Y esto porque todas y cada una de las personas, por nuestra naturaleza humana, simplemente enfrentamos una miríada de riesgos que escapan a nuestro control. ¿Qué más escapar a nuestro control que una pandemia? Esto es lo que estamos sufriendo todos como humanidad, por supuesto que en un sentido muy desigual, porque no todos estamos enfrentados, aunque no, las personas no estén vacunadas, estamos en una desigual exposición al virus, ¿verdad? La capacidad del mercado para cubrir todos estos riesgos que enfrentamos los humanos en términos de ingresos, si tenemos episodios o no de desempleo, si tenemos una buena pensión, al fin y al cabo cuando nos retiremos del mercado laboral, cuál es nuestro riesgo de enfermar, cuál es nuestro riesgo de morir, etcétera. Todo aquello, como nos dijo muy claramente hace muchísimas décadas Arrow, el mercado tiene una capacidad muy limitada para cubrir esos riesgos debido a que prevalece la incertidumbre y debido a que el mercado se orienta al riesgo, al lucro, perdón. Por esa razón, las combinaciones público-privadas que siempre van a estar en juego en la protección social deben regularse para lograr una diferenciación de riesgos estables y para lograr funciones redistributivas, porque las personas deben estar protegidas no de acuerdo con los ingresos, sino que tiene que haber al menos una aspiración de acortar esas brechas respecto de los ingresos y de la capacidad de protegerse de riesgos. Y como nos dice el experto en regulación francés Jean Tirole, sin embargo, el mercado a veces también es un chivo expiatorio en el cual esconder nuestra hipocresía, porque el mercado, sin reforzar ni debilitar en sí mismo nuestros lazos sociales, es un espejo que puede explicitar realidades de nuestra sociedad o facetas de nuestras aspiraciones y preferencias. Es decir, el mercado tampoco es disociable de la sociedad en que está inserto ese mercado y la manera en que ese mercado funciona. Entonces está explicitando los lazos sociales en que está inserto. Y eso es muy importante de considerar. Y en términos de la pandemia y de la protección social, es importantísimo considerar cuál es la singularidad de ese bien que estamos protegiendo, cuál es la singularidad de la salud. Y en ese sentido, es muy interesante traer a colación nuevamente a Margaret Whitehead con su definición de las inequidades en salud, diferencias innecesarias, evitables e injustas. Esa trilogía opera muy bien para la hora de analizar cómo son las desigualdades en salud. Y la manera en que nos define esto Amartya Sen sobre esa singularidad del bien salud es importantísima. La salud es un bien sui generis, tanto por su valor intrínseco como instrumental. Es crítica porque afecta el bienestar de las personas, pero es un prerequisito para que las personas realicen proyectos, lleven a cabo actividades y logren objetivos alternativos en la vida que ellas valoran. Pensemos esto como nos ha estrechado nuestro horizonte de planificación, de realizar proyectos, de llevar a cabo actividades, esta pandemia que ya dura un año
y que entonces retrotrae el horizonte de posibilidades que tienen capacidad de desarrollar las personas en el mundo. Ni qué decir las personas que murieron y que se cuentan por números realmente abismantes, también las personas que están sufriendo ahora lo que se dice un COVID de largo aliento y que entonces siguen limitadas para realizar esos proyectos, para realizar sus actividades, etc. Eso queda clarísimo en esta pandemia. Y lo que pasa es que en el mundo los sistemas de salud se habían debilitado para escenarios pandémicos por diferentes razones. Crisis económicas y políticas, esto no era algo que afectase solo a América Latina, sino que, por ejemplo, hemos visto como el National Health Service inglés había sido debilitado a lo largo de las décadas. No vamos a decir que Margaret Thatcher en su momento logró lo que ella quería en cuanto a desmantelamiento, pero sí durante muchas décadas se venía debilitando. La implantación de diarios neoliberales que propugnaban mercantilizar los riesgos en salud y quebrantar la solidaridad y la universalidad como principios rectores. La dualización del mercado laboral y el debilitamiento de los sistemas contributivos y en algunos pocos casos en el mundo, desequilibrios cuando el personal de salud lograba desmesuradas remuneraciones y otros pagos y eso impedía un uso equilibrado de los recursos, ¿verdad? Y vemos hay también como una temática más amplia de problemas de gobernanza sistémica para combatir el virus. En general, el virus aconteció en un momento político muy crítico, porque incluso en los países más desarrollados, ni qué decir en muchos de los nuestros, ocurrían crisis políticas, se habían debilitado los partidos políticos tradicionales y se había fortalecido la ultraderecha y el populismo. Y hemos visto, así como Gabriel nos decía que los tintes políticos no eran tan aclaratorios respecto del éxito o de los problemas del virus, entonces vemos desde la experiencia húngara en que el señor Orbán aprovecha para cerrar el Parlamento y tenemos por el otro lado a López Obrador diciendo que qué bueno que la gente se puede proteger con medicinas tradicionales, etcétera, del COVID, ¿verdad? Cuestiones insólitas que surgen, digamos, en los espectros políticos más variados y que causan efectos nefastos, ¿verdad? Entonces, ocurría eso y cuando tiene lugar el brote, muchas cosas se atrasan. Hay una seriosísima procrastinación de políticas e de intervenciones y una larga fase de subestimación del virus. Es increíble, por ejemplo, leía en estos días una investigación de The Guardian ha constatado que Italia venía reportando falsamente cuán preparada estaba para enfrentar crisis pandémicas, ¿verdad? Cada estado tiene que reportarse ante un organismo regulador. En el caso italiano, desde el 2006 no se habían actualizado en la realidad los planes preparativos, válgase la redundancia, para enfrentar crisis de esta magnitud y esto entonces verdaderamente se escondía y se reportaba falsamente. Eso en el caso italiano se ha recientemente identificado. Entonces, esto nos encuentra debilitados. Y aquí la situación del virus hace emerger todos los problemas de desigualdad
y todas las incapacidades para hacer frente a esto en términos de recuperación de la pandemia. Lo que aludí ahora muy rápidamente como un brochazo era la preparación previa a una situación pandémica y luego la reacción inicial tan debilitada por esta procrastinación a la hora de tomar medidas efectivas cuando todavía no existían vacunas como hoy día ya comienza a haber esa luz, pero con estas limitaciones. Entonces, el desarrollo de las vacunas, la manera en que se tenga acceso a las vacunas, el precio de las vacunas y la manera en que esto se ponga a disposición de las personas en el mundo son, me parece muy interesante, esto no tuve chance para poder traducirlo, pero son 4 dimensiones de una estrategia de inmunización efectiva contra el COVID-19 muy importante en esa interacción, la manera en que estos autores han conceptualizado y han establecido la interacción entre estos asuntos. Por ejemplo, el hecho de que los precios de las vacunas debieran reflejar la inversión pública tan fuerte, tan enorme, que es la que ha posibilitado que tengamos estas vacunas eficaces en estos momentos. Y como se decía aquí también ya, el problema de cómo las vacunas se han acaparado, etcétera. Los retos que se presentan actualmente en términos de, por ejemplo, el desarrollo y la producción de vacunas y la aprobación de esas vacunas por lo que se llama cuerpos reguladores estringentes. Aquí la llamada que hacen los autores es a los cuerpos reguladores estringentes, es una definición muy específica, digamos, es lo que hoy la OMS define como tal. Yo creo que esto va más allá, conceptualmente lo podemos pensar en términos más amplios. Vamos a estar en escenarios pandémicos, lamentablemente esta no es la primera pandemia del siglo XXI, pero de lejos no será la última. Y entonces nuestros países, por ejemplo, tienen que desarrollar capacidades regulatorias para la aprobación de las vacunas que estén a la altura de esas circunstancias. Es muy probable que en el futuro, por ejemplo, las vacunas estrella sí sean aprobadas por la FDA en los Estados Unidos, por la Unión Europea, que son estas stringent regulatory bodies. Pero es posible que haya vacunas de segundo o de tercer rango que ante situaciones de acaparamiento sean las que están disponibles en nuestros países. Pues bien, nuestros países tienen que estar en la capacidad de crear capacidades regulatorias con las cuales no contamos hoy en día para esos escenarios, no llamemos futuros, para esos escenarios de esta era epidemiológica pandémica en la que hemos ingresado. Entonces, finalmente, así como un brochazo, la relevancia de construir una gobernanza pandémica. Como nos decía Zygmunt Bauman en sus reflexiones sobre los riesgos globales, la política tenía en un mundo global un gran reto, era reunir nuevamente el poder y la política. Ello implicaba elevar el nivel de la política y sus decisiones a cotas completamente nuevas para las que no existen precedentes. Hoy, este mismo grupo que nos hablaba como Cassandra, nos hacía ver
que la amenaza pandémica era inminente, ha sacado un informe excelente que se lo recomiendo, que se llama A World in Disorder. Y entonces dice, fracasar en aprender las lecciones respecto del COVID-19 o en actuar consecuentemente con los recursos y el compromiso indispensables significará que la próxima pandemia, que ciertamente vendrá, será aún más dañina. Imagínense ustedes. ¿Ah? Y me parece muy importante en la construcción de esta gobernanza pandémica las discusiones que se están desarrollando en la actualidad. Por ejemplo, la OMS ha convocado a un panel independiente para la preparación pandémica y para la respuesta pandémica que está evaluando lo que han sido las características de lo que ha sido en el COVID-19 y tratando de extraer lecciones de aquello. Por cierto que Mauricio Cárdenas, el político y académico colombiano, es parte de este panel y me parece muy importante planteamientos que se están realizando ahí. Por ejemplo, donde se dice que estas lecciones deben ser un catalizador para un cambio sistémico y que esas instituciones que estén involucradas no pueden ser solo aquellas de salud, sino que tienen que ser de un espectro político mucho más amplio y apuntan a la necesidad de un marco global nuevo que sea lo que nos permite prever y que nos permite protegernos de las nuevas pandemias. Y entonces dicen, construir la capacidad para responder efectivamente debe ser visto como una inversión colectiva en la seguridad humana y en el bienestar humano mutuo. Y por eso es que yo titulé esta intervención como un desafío civilizatorio del siglo XXI. Es tal el riesgo, es tal la magnitud de este desafío que verdaderamente estamos poniendo en peligro la civilización. Podemos ingresar a un mundo verdaderamente distópico si seguimos con ideas de corto plazo y no construimos esta nueva gobernanza. Muchas gracias. Ana, muchísimas gracias por esta magnífica intervención. Creo que llena de reflexiones e información también, ¿no? Muy relevantes para reflexionar sobre esta eventual crisis del liberalismo. Le doy la palabra entonces a mi amigo y colega, el profesor Alejandro Ángel. Muchas gracias, Germán. Creo que todavía tenemos la pantalla de Perdón, sí. Ana, ¿o no? Sí. Sí, De listo, acuerdo. gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias por toda la gestión, Germán. Gracias a Ana y a Gabriel por haber aceptado y compartir hoy este espacio. Yo tengo una reflexión muy centrada en lo que pasa aquí en Brasil, donde estoy viviendo, pero me parece que permite ampliar la reflexión sobre la crisis del liberalismo y la pandemia. Yo lo titulé como la tensión entre liberalismo y nacionalismo, el caso del populismo autoritario brasileño en tiempos de pandemia. Para empezar, quiero dar un paso atrás y pensar qué fue lo que trajo a Jair Bolsonaro a la presidencia de la República aquí en Brasil.
Y hay tres grandes, puede haber más, digamos, nos interesa, me parece que estas tres son centrales, una dimensión moral, una dimensión de cambio económico, de liberalización y un nacionalismo. Estas dimensiones reflejan también la composición de la coalición que lo trajo al gobierno, a la presidencia. Entonces, por un lado están las cuestiones en lo moral, están las cuestiones sociales, sobre todo derechos sexuales y reproductivos, de un modo general, y también las cuestiones anticorrupción. ¿Sí? La operación Lavallato tuvo un impacto enorme en el sistema político brasileño de un modo general. Esto yo ya escuché comparaciones, no he leído nada al respecto, pero ya escuché comparaciones en eventos como seminarios y de este tipo sobre lo que sucedió en Italia con los años 90 con la mafia. Entonces, desbarató totalmente el sistema político italiano y están en esta inestabilidad desde ese entonces, cuando los demócratas cristianos y la izquierda entonces estaban aliadas con la mafia y esos vínculos quedaron al descubierto y el sistema quedó en esta inestabilidad constante. Un poco eso sucedió, tal vez en una escala menos dramática, aquí en Brasil. Partidos de izquierda, porque llevaban 15 años en el poder, pero también de centro derecha tuvieron implicaciones con la operación Lavallato, que básicamente deslegitimó los políticos tradicionales. Por otra parte, está la liberalización de la economía, que tiene que ver con la privatización, una agenda de privatización, yo diría más bien tímida, y una desregulación en diferentes espacios. Había una percepción que existía demasiada intervención. ¿Sí? Y quiero enfatizar en esta idea de la percepción. Y por último, el nacionalismo, ¿sí? Una lucha contra el globalismo. Voy a discutir un poco más adelante. Eso muestra, digamos, estos sectores que apoyaron en su momento la elección, la campaña de Jair Bolsonaro, que finalmente resultó victoriosa. Esta es una foto que fue tomada en un partido de fútbol. A la derecha del presidente, de forma bastante elocuente, está la ministra Damaris, que es la ministra de la familia. Un poco orwelliano esta idea, la ministra de la familia. Ella es pastora de una iglesia pentecostal y ella, me imagino que lo vieron en las noticias, ella fue la que dijo que los niños tenían que vestirse de azul y las niñas tenían que vestirse de rosado. ¿Sí? Eso es un poco como la agenda de él. ¿Sí? Y a la izquierda del presidente está el antiguo juez Sergio Moro, que era el juez principal del caso de la Lavallato. Fue él quien condenó en primera instancia al expresidente Lula da Silva y demás políticos implicados en el escándalo de la Lavallato. Moro fue el primer ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Digamos, eso muestra un poco qué era lo que estaba, cuál era la agenda que la gente buscaba al elegir a Jair Bolsonaro. La otra, menos importante, claramente, es la liberalización de la economía. Este es Pablo Guedes, es un economista entrenado en la Universidad de Chicago en los años 70, un poco al estilo de los Chicago Boys de Chile. De hecho, enseñó varios años en la universidad, si no estoy mal, en la Universidad Católica de Chile, en el Departamento de Economía.
y tiene una agenda básicamente de regulación y de la liberalización de la economía. Pero bueno, vamos a ver un poco más adelante cómo esta agenda de liberalización de la economía ha estado, digamos, no ha sido recibida de forma tan entusiasta por parte del presidente como las otras agendas, la parte de las cuestiones morales. Entonces, en lo que atañe a la liberalización de la economía, hay varios aspectos. La privatización, entonces hay grandes intentos de privatización, los correos, la distribución de combustibles, los aeropuertos y recientemente, esto es de esta semana, la generación de electricidad. ¿Sí? Esto, la privatización de los correos el año pasado causó una huelga de varios meses, donde no entregaban cartas. Para ustedes tener una idea, me llegó una cuenta de septiembre como en diciembre. ¿Sí? Entonces, menos mal existe el internet para poder pagar las cuentas, pero este es el tipo de problemas que causó. La privatización de la distribución de combustibles tuvo que ser autorizada por la Corte Suprema, por el Supremo Tribunal Federal, porque hubo un intento de judicialización de la venta. La Corte Suprema finalmente autorizó la venta de la participación en la distribución de combustibles. Digamos, este tipo de conflictos no son nuevos. En los años 90, diferentes actores judicializaron, por un lado, los procesos de privatización que llevaron a cabo los gobiernos de Itamar Franco y de Fernando Enrique Cardoso, e inclusive de Collor, el gobierno Collor. Pero un punto central me parece que en este momento, en esta coyuntura, que es muy diciente, y es que los funcionarios encargados de esos procesos de privatización renunciaron en masa. ¿Sí? El encargado del Programa Nacional de Desestatización, que le llaman aquí, renunció hace varios meses, y esta semana en particular, eso es un poco como la noticia de la semana, el presidente de la República decidió cambiar el presidente de Petrobras. Y entonces Petrobras es una empresa de mayoría pública, pero cotiza en bolsa. Entonces generó pánico en los inversores y básicamente desmoralizó totalmente la agenda de liberalización que llevaba a cabo el ministro Pablo Guedes. Y trató de amainar los impactos con el anuncio de la privatización de la principal empresa de generación de electricidad. ¿Sí? Pero ese hecho muestra justamente esta tensión, ¿sí?, entre liberalización y nacionalismo que está como telón de fondo en el gobierno de Jair Bolsonaro. La desregulación no es nuevo, ya venía de tiempo atrás, el mercado de trabajo ya había sido desregulado, hubo una reforma laboral en el gobierno de Michel Temer, previo a la elección de Jair Bolsonaro. Las cuestiones ambientales definitivamente empeoraron en el gobierno de Bolsonaro, hace parte de la agenda de regulación. Y finalmente hay un apoyo explícito a los grandes terratenientes en conflicto con otros actores locales. ¿Sí? Este es el nacionalismo, me parece que es muy diciente. Los personajes que están en la foto son, a la derecha del presidente es Olavo de Carvalho. Él es un filósofo, astrólogo, periodista, escritor. Sí, es como una cosa medio extraña. Él es el ideólogo del gobierno. ¿Sí? Es una persona, digamos, de la extrema derecha. Y quien está a su derecha es el ministro de Asuntos Exteriores, es uno de sus discípulos,
¿sí? Y ellos básicamente, él, Olavo principalmente, lleva la agenda internacional del gobierno. ¿Sí? Para que ustedes tengan una idea de esta relación medio compleja entre estos actores, Olavo de Carvalho dice que una política está yendo mal, el presidente va y la cambia. ¿Sí? O sea, es de este nivel la influencia que un personaje como estos, como Olavo de Carvalho, tiene sobre la ascendencia, es la palabra correcta, tiene sobre el gobierno del presidente Bolsonaro. ¿Sí? Este otro contexto, Olavo de Carvalho se reunía con Steve Bannon, ¿sí? Son amigos. ¿Sí? O sea, ese es básicamente el nivel de, digamos, su arraigo ideológico. ¿Qué significa esto de la lucha contra el globalismo? Bien comillas, porque es difícil definir qué es esto. Hay una reedición de la lógica de la Guerra Fría, con una fijación con la lucha contra el comunismo internacional. ¿Sí? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Hubo una asociación sin restricciones con el gobierno de Donald Trump, inclusive después de los hechos que todos vimos del 6 de enero. El gobierno Bolsonaro tomó posiciones nunca antes vistas en tiempos democráticos, sobre todo en materia de derechos humanos en foros internacionales. La ministra Damares, que ya les mostré, tuvo una intervención vergonzosa recientemente en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y otra, digamos, otra dimensión de esta lucha contra el globalismo es la inestabilidad de la política comercial, en particular con referencia a China. Y quiero señalar esto, digamos, muy importante. Este es el principal producto de exportación brasilero a China, son granos de soya, cuyo valor ha venido aumentando en los últimos 20 años, ¿sí? Y como proporción de las exportaciones brasileras ha venido aumentando también. Sí, a pesar de eso, el presidente Bolsonaro y su ministro de Exteriores han decidido pelearse con China. Recientemente, con las vacunas, con toda la crisis causada por la pandemia, por el COVID-19, el gobierno chino puso todas las trabas posibles e imaginables para la exportación de insumos para la producción de vacunas aquí. Digamos, no lo hizo de manera explícita, no fue confrontacional, pero hubo una escasez de insumos para la producción de vacunas aquí en Brasil, lo cual deja en evidencia que estos conflictos y esta animosidad del alto gobierno brasilero frente a China tiene consecuencias más allá de lo estrictamente ideológico, económico y lo que normalmente sucede en las relaciones internacionales. Todo esto es el marco, es el telón de fondo para los efectos de la pandemia, ¿no? Hay una preferencia marcada por la reactivación económica en detrimento de medidas de confinamiento. Ayer estuve en un evento de estos por internet y una persona con acceso a datos de movilidad de celulares en la ciudad de Sao Paulo muestra que en este momento no hay aislamiento social. Estamos básicamente en el punto cero, ¿sí? Lo cual hace que habla mucho del hecho de que en este momento estamos en el máximo de la pandemia, ¿sí? Estamos de infecciones y demás. ¿Sí? Esa ha sido la preferencia del gobierno. Hubo una creación de un subsidio ad hoc, ¿sí? Pero no fue a motu propio, fue básicamente porque hubo presión de actores políticos para la creación de ese subsidio, lo cual, dicho sea de paso, no fue del agrado del ministro de Economía. ¿Sí? El ministro de Economía era contra,
pero finalmente el compromiso político fue crear este subsidio, se llama subsidio de emergencia. Pero la pandemia también creó una oportunidad, digamos, para una manifestación de una inconformidad recurrente de ciertos sectores con la agenda de liberalización que venía tratando de implementar el ministro de Economía. Entonces, principalmente estos sectores están razonablemente asociados con los militares, ¿sí? En el seno del gobierno son los militares, pero no necesariamente, no exclusivamente ellos. Y eso hubo un momento en que la crisis política que estaba generando la falta de vacunas y la crisis sanitaria de un modo general llevó al gobierno a replantearse su relación con el Congreso y a tratar de establecer puentes más firmes que son necesarios para gobernar en un país con presidencialismo de coalición como Brasil. ¿Okay? Otros efectos de la pandemia, entonces se pretende o sea, hay propuestas en el sentido de no respetar las reglas fiscales que han sido impuestas hace no mucho tiempo, estamos hablando de hace menos de 5 años, pero hay resistencias, ¿sí? Un recrudecimiento de los conflictos entre los diferentes sectores de la coalición gubernamental. Nuevamente, los militares, por un lado, que quieren ver nuevamente un papel central del Estado, del aparato industrial, como esta idea de Brasil grande, el Brasil potencia, que le llaman aquí. La pandemia permitió a las personas a estas personas tratar de reclamar ese viejo ideal, ese viejo objetivo. En un momento en el que el Estado necesita actuar, entonces el Estado necesita reivindicar ese papel de Brasil potencia. La economía sigue débil a pesar de los intentos de mantenerla abierta. Y una cosa muy importante con un gobierno populista es una recuperación de la imagen del presidente que, sin embargo, fue bastante efímera. La pregunta que se le hizo en el marco de esta encuesta fue: ¿usted aprueba o desaprueba la manera en la que Jair Bolsonaro está manejando su trabajo como presidente? Aquí vemos, esto es mayo-junio, ¿sí? 3 meses después del inicio de la pandemia, hay una inconformidad creciente, ¿sí? Su aprobación nunca fue maravillosa, rápidamente desde el inicio de su gobierno cayó, digamos, una evaluación relativamente baja, de cerca del 30%. Cuando comienza el auxilio de emergencia, la desaprobación baja y la aprobación comienza a subir, ¿sí? Hasta noviembre, que se acabó, noviembre, diciembre, y nuevamente la desaprobación baja nuevamente y la desaprobación vuelve a subir. Vamos, esto es de enero, el último punto de la serie es enero de este año, lo cual muestra que hay una reedición sí, voy a dejarlo en reedición, de la lógica clientelista de si recibo, entonces yo lo apruebo, ¿no? O sea, no hay esta idea del derecho que yo tengo como ciudadano sino más bien como rescatar, que habla también de el impacto que tuvo sobre el liberalismo político, que tuvo en realidad la pandemia sobre esta idea liberal de los derechos universales de los ciudadanos, ¿no? Hay una renovación de los vínculos clientelistas entre los políticos y la ciudadanía. Entonces, por un lado, la liberalización de la economía aún no despega y ya se está hablando, por ejemplo, que el ministro de Economía quiere renunciar justamente por esta idea de la intervención, ¿sí? Muestra en realidad que las tensiones al interior de la coalición del gobierno están hacia una
desliberalización, si se me permite el neologismo, de la agenda política del gobierno, ¿sí? Evidentemente, el gobierno no está convencido con la liberalización de la economía. La coalición del gobierno es muy heterogénea. Hay gente, digamos, un sector, por ejemplo, que fue siempre muy cercano al gobierno Bolsonaro, es la agroindustria, los industriales de la producción agrícola. Entonces, la producción de soya, la producción de carne, la producción de productos primarios semiprocesados. Ellos siempre estuvieron muy cerca del gobierno Bolsonaro y la liberalización de la economía los favorecería enormemente, pero su apoyo al gobierno Bolsonaro los deja con un pie adelante y otro atrás en qué hacer con la economía, qué hacer con la sociedad, por un lado. Por el otro, las peleas con China, como lo referencié previamente, hace que el principal mercado de estos productos primarios se vea afectado, ¿sí? Y la pandemia no ha ayudado a amainar esa problemática, ¿sí? Entonces, hay un sector clave que lo apoya, los militares entonces no tienen exactamente como el liberalismo no es su prioridad, en fin, eso muestra en realidad que lo que la pandemia trajo al gobierno Bolsonaro fue una profundización de sus instintos iliberales. ¿Sí? Esto es una cosa que ya venía de tiempo atrás, pero la pandemia lo que hizo fue profundizar ese hecho, ¿sí? Esa tendencia. Y bueno, la recuperación de la economía evidentemente no va a suceder en el corto y mediano plazo porque pues la gente está enferma, básicamente. Entonces, eso es un poco como los argumentos que yo traigo para la discusión y esperemos las preguntas. Les agradezco muchísimo. Bueno, gracias Alejandro por esta intervención tan detallada sobre esta tensión entre liberalismo, nacionalismo en Brasil en medio de la pandemia. Dado que nos quedan 20 minutos, pues yo voy a hacer una intervención corta. Yo había preparado pues como un escrito guía para hacer esta intervención. Entonces, voy a hacer como una especie como de lectura charladita, ¿no? De la reflexión que yo quiero plantear y poder dejar unos minutos para contestar algunas preguntas que se han presentado allí en el chat de Facebook. Me parece muy interesante que sin habernoslo propuesto, pues porque justamente este tipo de conversatorios pretenden mantener una línea espontánea e informal, ¿no? Para poder, pues, mantener un debate muy amplio y muy diverso. Me parece muy interesante que hemos ido como de lo más macro, de pronto a lo más micro, cuando escuchen mis planteamientos, en la medida en que Gabriel pues habló de una situación muy general del mundo con respecto a esta situación con las vacunas. Ana señaló problemas serios del orden global para enfrentar la pandemia. Alejandro se refirió a un caso particular de un estado que está teniendo esta tensión entre liberalismo y nacionalismo como es Brasil. Y yo quiero invitarlos e invitarlas a una reflexión sobre el liberalismo como ideología. De hecho, una de las preguntas que se ha planteado en el chat por parte de Alejandra Figueredo, quien nos está acompañando desde Uppsala, en Suecia, imagínense, o sea, ya son las 12:42, ¿no? De la noche. Está preguntando que a qué tipo de liberalismo nos referimos, ¿no? Si es el liberalismo económico, si es el liberalismo político, si es el liberalismo como un modelo de sociedad, si es uno de los distintos modelos de desarrollo o de economía política liberales que hemos presenciado, o si es el liberalismo como ideología. Y yo quiero empezar con ese cuestionamiento. Hablamos de una crisis del liberalismo o del orden liberal, y uno podría pensar que es lo segundo, en la medida en que lo primero es más ambiguo, es etéreo y en mi opinión monstruoso, porque algo que hemos visto
justamente creo yo con las presentaciones de Gabriel y de Ana, es que el liberalismo es capaz de adaptarse. O sea, el liberalismo puede que esté en crisis, puede que sea una, como dice Ana, el liberalismo puede que haya sido la causa de la crisis, como lo planteaba Gabriel, pero de pronto el liberalismo también puede tener la solución. Y de hecho, muchos de los planteamientos que nos hizo Ana para resolver esta crisis o para hacerle frente a esta crisis, pues tienen buenas bases liberales, ¿no? La parte liberal no tanto del individualismo y del egoísmo, sino la parte liberal pues de la cooperación y del multilateralismo. Entonces, yo quiero referirme a los cuestionamientos que surgen frente al liberalismo como ideología y también al orden liberal. Creo que como ideología el liberalismo resalta la libertad individual como valor primordial, en nombre del cual se organiza política y económicamente la sociedad. Y la libertad individual se ha visto fuertemente cuestionada por la pandemia en la medida en que los estados, al menos en su gran mayoría, han tomado medidas altamente restrictivas de esta libertad, como el confinamiento, los toques de queda, el cierre de comercios, la restricción de actividades económicas. Y desde la óptica liberal, el Estado es un contrato social que tiene por función esencial proteger la libertad individual. La gran paradoja del liberalismo es que dicha protección se alcanza a través de la misma restricción de dicha libertad. Famosa es la máxima liberal de que la libertad individual termina donde comienza la de los demás. Y si bien es claro que desde una perspectiva liberal las medidas que han tomado los estados están destinadas a proteger a las personas, las restricciones implicadas son mayores a las establecidas en las constituciones políticas de la gran mayoría de estos estados. Los derechos a la libertad de movilidad, de reunión y de esparcimiento, y a la libertad económica como pilar básico del liberalismo, se han visto fuertemente coartados en nombre precisamente del bienestar colectivo, dentro del cual, de nuevo, paradójicamente, está contenido el bienestar individual, pues el liberalismo entiende que el bienestar colectivo es la suma de los bienestares individuales. Esto implica un cuestionamiento al liberalismo en la medida en que se está poniendo el bienestar colectivo por encima del bienestar individual, con lo que se pone en tela de juicio que la libertad individual sea realmente la máxima prioridad del liberalismo, o en otras palabras, que el liberalismo sea la luz única que guía a la sociedad. En el contexto de la pandemia, el hago por mí mismo y el sálvese quien pueda, típicos del individualismo que promueve el liberalismo, se han visto relegados, no solo por el Estado, sino también por buena parte de la sociedad. Entonces creo que un llamado que nos está haciendo la pandemia es que el Estado es capaz de entrar a restringir libertades en nombre del bienestar individual, y esto puede o debería incluso conducirnos a una reflexión sobre qué tanto liberalismo realmente es el deseable para una sociedad, viendo que sí somos capaces de restringir, de limitar un poco nuestras libertades individuales en aras de un bienestar colectivo. Pero por otro lado, como pudimos ver en la exposición de Alejandro, eso puede derivar en prácticas autoritarias, ¿no? Y de hecho, una de las intervenciones que tenemos en el Facebook, que es la de María Carolina Giraldo, es estamos viendo que en la pandemia pues siguen apareciendo gobiernos muy autoritarias, prácticas muy autoritarias, que incluso pueden estar usando la pandemia para restringir libertades. Bueno, y en cuanto al orden liberal, es decir, lo que puede observarse particularmente en el ámbito internacional, el cuestionamiento que puede surgir frente al liberalismo consiste en evidenciar los perjuicios que trae la división de las sociedades en estados nacionales, y esto creo que está muy en la línea de lo que planteaba Ana. Aunque ha habido procesos de imitación en la toma de medidas frente a la pandemia y en casos excepcionales de cooperación, lo que resalta es el individualismo estatal, sobre todo en el tema de la movilidad de las personas y de las vacunas. Cada estado comprando todas las vacunas que pueda y dejando a los demás sin vacunas, ¿no? Obviamente quienes tienen el dinero para hacerlo, y cada estado poniendo como sus propias reglas de movilidad, de entrada y salida de personas. Entonces, en el tema de la movilidad sobresale la falta de coordinación, incluso entre los países de la Unión Europea, que se supone que tienen un mismo espacio de movilidad entre estados, de establecer medidas colectivas para la regulación de la movilidad internacional interna y externa,
lo que ha traído como consecuencia la dispersión de las cepas del virus por los diferentes estados de forma totalmente descontrolada. Ni qué decir de la falta de coordinación entre países no comunitarios de ese espacio Schengen, que piden pruebas a unos viajeros y a otros no, permiten vuelos de unas aerolíneas y de otras no, y los protocolos de control de pruebas PCR en los aeropuertos son un abanico de raseros diversos. En cuanto a las vacunas, Gabriel ya nos lo planteó, el individualismo estatal no puede ser más rampante. A día de hoy, personas jóvenes y saludables de países ricos tienen asegurado su acceso a las 2 dosis requeridas de vacunas, cuando en los casos de las que se necesita 2 dosis, y cuando es una dosis, pues también lo tienen asegurado, mientras que personal de la salud y personas vulnerables de países pobres no tienen ni siquiera asegurado el acceso a la primera dosis. Como bien lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud, esto puede conllevar al mundo, con su consabido orden liberal, a una catástrofe moral y sanitaria. No solo los países ricos tendrán que hacerse responsables de no haber evitado los contagios y decesos de personal de salud y población vulnerable en los países pobres, sino que se exponen a que el virus no detenido en dichos países genere mutaciones que puedan hacer menos eficiente o incluso obsoleta la vacunación realizada a sus habitantes. Ni siquiera una pandemia mundial, con todas las consecuencias sanitarias y económicas que ha acarreado, ha podido sacar a los estados de su individualismo nacionalista. Uno esperaría que al menos sirva para cuestionarlo. Esa es mi intervención. Entonces, en estos minutos que quedan, le quiero pedir a Ana y a Alejandro que sean muy juiciosos con el uso del tiempo para responder un par de preguntas que se les ha hecho a cada uno en el chat. Y muy juicioso es que deben usar 3 minutos cada uno, porque a las 7 se nos termina la reunión de Zoom. Entonces, pues no sería deseable que se cayera, digamos, la reunión sin poder despedirnos. Con lo cual, pues anticipo el agradecimiento que les hago por habernos acompañado y haber participado en este conversatorio. Entonces, para Ana, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo te imaginas, esta pregunta la hace Alejandra Figueredo, cómo te imaginas, Ana, esta gobernanza de la pandemia que debería surgir en este momento y cuál sería el papel de la sociedad civil en esa nueva gobernanza? ¿Crees que debe ser algo muy controlado por los estados o crees que debe haber una participación importante de la sociedad civil? Y para Alejandro hay una pregunta y es de Alejandra Valencia, quien plantea que si considera que esta posición del gobierno de Brasil en torno al tratamiento de la pandemia puede generar que se profundicen tensiones o conflictos en lo que tiene que ver con el federalismo brasileño. Me pregunto si Alejandra está pensando de pronto en que ha habido un fortalecimiento del gobierno federal, pero justamente el tratamiento que le ha dado a la pandemia podría derivar en unos reclamos por mayor autonomía, unos reclamos subnacionalistas, de tener más control sobre el manejo de la pandemia frente a lo que hace el gobierno federal. Bueno, entonces, Ana, comenzamos contigo, seguimos con Alejandro, por favor, 3 minutos cada uno para responder a estas preguntas. Tienes apagado el micrófono. Ok. Ya. En relación con la gobernanza global, va a ser necesario modificar una serie de instituciones desde la escala micro hacia la escala macro. Una cuestión muy importante, por ejemplo, va a ser el fortalecimiento de la OMS. También ese estudio en que participa, o ese review en que participa Cárdenas, los invito a leerlo porque es un review en cuanto al papel de la OMS extraordinariamente crítico. Digamos, es como muchas veces cuando se hacen ese tipo de análisis se tratan algunas cosas de una manera un tanto eufemista. Parece que tal es la gravedad del momento
que es muy interesante como ese panel explicita muy bien críticas muy interesantes y que permiten propositivamente llevar a la OMS a un papel mucho más sólido en esta cooperación internacional indispensable, ya que ninguna pandemia por su naturaleza misma, así lo dice su propia denominación, no conoce fronteras, y los hotspots producto de la desigualdad, como nos decía Germán, nos van a golpear a todos porque las desigualdades se manifiestan en exposición al virus, en modificaciones de este virus que pueden invalidar o debilitar el progreso técnico extraordinario, ese salto en vacunas que hemos dado. El papel de la sociedad civil va a ser crucial, porque algo muy importante para la pandemia también es la modificación del estatus de la vigilancia epidemiológica. Y para que la vigilancia epidemiológica funcione, es muy importante el papel, por ejemplo, que debe cumplir la atención primaria en salud, el involucramiento que deben tener las comunidades, porque precisamente ellas conocen las debilidades y las fortalezas que se tienen en esos niveles capilares de la sociedad, pero tan importantes para lograr ese apoyo ciudadano, esa adhesión a las medidas antipandémicas que, por definición, se dan en situaciones en las que al inicio se carece de vacunas contra esos patógenos nuevos que van surgiendo, ¿verdad? Entonces, el papel de la sociedad civil es crucial en esa vigilancia, en esa supervisión también de la accountability de las diferentes rangos de instituciones que van a estar involucradas en el logro de un salto en el papel de las instituciones a cargo de esta nueva tarea. Bueno, Ana, muchas gracias. Alejandro, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Ha tenido efectivamente la respuesta a la pandemia, ha tenido un impacto sobre el federalismo brasilero. No necesariamente hacia mayor autonomía. Digamos que la autonomía está dada en función de la capacidad que tiene cada estado de procurarse sus nuevas, digamos, soluciones propias a sus propios problemas, valga el pleonasmo. Vemos el caso del estado de Sao Paulo, que tiene la capacidad industrial, tiene la capacidad científica, tiene la capacidad política de negociar con el gobierno chino, con una empresa china, para traer la producción de una vacuna en particular, que es una capacidad que no todos los estados tienen, ¿sí? Que tienen que, esos otros estados tienen sí que jugar ellos al son que le toque el gobierno federal. Digamos, a ellos les toca ir y pedirle al ministro de Salud, por favor, denos las vacunas. El estado de Sao Paulo fue y resolvió de manera autónoma, pero Sao Paulo es el principal estado de la federación. Es el más rico, es el más grande y es el más poderoso políticamente. Entonces, eso por un lado. Otros estados que trataron de coordinarse y comprar, por ejemplo, vacunas o respiradores cuando eran ventiladores, perdón, es la palabra correcta, ventiladores, cuando en el momento previo del pico epidemiológico hubo problemas de esos estados con los organismos de control, ¿sí? Entonces, porque lo compraron más caro, porque había otros más baratos, porque algunos no funcionaban, en fin. Yo no siento que la pandemia cause una crisis de la federación necesariamente, pero sí le está permitiendo a algunos actores de la federación
es decir, al gobernador del estado de Sao Paulo, João Doria, de proyectarse en el escenario nacional. ¿Sí? Entonces, eso, o sea, yo veo un impacto para la próxima campaña presidencial, pero no necesariamente va a permitir mayor autonomía de los diferentes estados de la federación. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista institucional, no, pero desde el punto de vista político, como proyección de esos actores subnacionales, definitivamente sí, sí va a tener un impacto importante. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Entonces, pues tenemos que ser efectivamente muy juiciosos con el tiempo. Yo nunca me he arriesgado a saber si la reunión se termina cuando dicen que se termina, porque me parece horrible que se caiga la llamada sin poder cerrar el evento, ¿no? Pues sin podernos despedir. Entonces, les agradezco mucho nuevamente a Ana, Alejandro, a Gabriel y por supuesto a las personas que nos compartieron sus preguntas en el chat, que pues algunas las respondimos, otras quedan por responder, pero son preguntas pues que ojalá motiven reflexiones en todos los asistentes y esperemos pues que este conversatorio sea un primer paso para un posible proyecto editorial, investigativo de publicaciones, donde con toda seguridad estas preguntas que nos han compartido pues van a servir muchísimo para orientar esos temas de investigación. Entonces, le agradezco también a James Barrios por toda su gestión en la logística, a Natalia Cárdenas de Tu Mundo Sin Filtros también, y bueno, deseándoles entonces una muy buena noche a todos y a todas. Nos despedimos. Chao. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Un gusto.